tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad, Carlos Reyes conversa con la periodista Laura Landaeta sobre su biografía de Don Francisco, biografía no autorizada, de la cual ustedes finalmente podrán hacer algunas noticias y sacar algunas dudas que quedaron al respecto. Los dejo con ellos. Muchas gracias. Hola. Hola. Laura, ¿qué tal? Voy a leer acá del propio libro parte de la biografía de nuestra entrevistada de hoy para que la conozcamos. Laura Landaeta estudió periodismo en la Universidad Arcis de Santiago de Chile y durante años ha trabajado en el ámbito de la investigación periodística. Voy saltándome algunas cosas. Uno de sus aciertos más significativos fue la investigación que llevó a la reapertura de uno de los casos de derechos humanos más emblemáticos de Chile, que fue el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez durante la dictadura de Pinochet, ¿no? Ha trabajado en diversos medios de comunicación, ha estado a cargo de numerosos trabajos periodísticos, documentales y de investigación, así como también de reconocidos programas de televisión chilena como El Termómetro e Intrusos. Mira, su última investigación periodística le costó la salida del Congreso chileno al diputado Maximiliano Errázuriz por malversación de fondos públicos. Fue corresponsal de la revista Noticias de Argentina, además de documentalista de la BBC y corresponsal en México, República Dominicana, Miami y Colombia. En 2015 publicó, como ustedes saben, su primer libro, Reina de Corazones, biografía no autorizada de Cecilia Boloco. Cecilia Boloco, Don Francisco, Tucapel Jiménez, investigación documental más política. ¿Por qué pasas después a este otro mundo que es diverso, no es distinto al que habías estado haciendo antes? ¿Por qué comenzar ahora a hacer biografías como la de Cecilia Boloco, por ejemplo, y ahora la de Don Francisco? Bueno, son varios elementos. Yo creo que desde un detalle como el precio del IVA a los libros hasta el tipo de televisión y literatura que consumen los chilenos, en algún minuto pensé que a mí me gusta mucho la sociología, entonces en algún minuto pensé que a través de personajes de la cultura pop uno podía finalmente entregar un conocimiento, un discurso, un mensaje que tuviera más profundidad. Y elegí estos dos personajes. Cecilia Boloco yo no lo quería hacer. Cecilia Boloco lo hice porque me lo pidió Alfaguara y yo estaba en ese momento sin trabajo, o sea, siendo súper honesta. Dije, un adelantito, voy manejándome con los meses, un pituto, qué sé yo, y tenía pudor de escribir, entonces me parecía que era fácil escribir de ella porque era un personaje mucho más simple, aunque tenía toda esta cosa intrincada con Menem y con toda esta historia política también. A ver, si entiendo. Es como si tú, a través de estos personajes ultra pop chilenos, ultra conocidos, también se reflejara un poco cómo somos, como la sociedad en que estamos viviendo. Cómo somos, las mentiras que nos rodean y que nos compramos por comodidad, por no querer saber un poco más o lo que fuera. Y además, fíjate que habiendo un abanico de personajes mediáticos tan grande, más del tipo televisivo, farandulero light, estos dos particularmente, ambos han estado muy involucrados con el poder, con la política, con el empresariado, con la dictadura, entonces hay un valor agregado en ello, que literaria o periodísticamente hablando, que se vuelve súper atractivo. Ahora tú sientes que está pasando algo en Chile que ahora aparecen biografías como esta que hace muchos años no pasaban, ¿no? Eran los personajes públicos, eran una suerte de seres intocables. ¿Está pasando algo en Chile que permite la aparición de libros como los tuyos ahora? Todavía no me atrevería a decir que es algo tan fuerte. A mí me cuesta mucho. Cada una... me costó mucho. ¿Por qué es que te cueste? ¿En qué sentido? Me costó mucho convencer, no por el contenido, sino convencer de dar el paso de escribir sobre un personaje con un nivel de oscuridad y con una fortaleza mediática tan inquebrantable como Mario Kreuzberger. A ver si te entiendo, ¿es como que te costó más también hacer que la gente te diera entrevistas para hablar del personaje o en general en todos los aspectos del libro? En todos los aspectos del libro, sí. Que me dieran entrevista, curiosamente no me costó tanto, porque una persona con una carrera de más de 50 años deja heridos en el camino. Y es más fácil, a través de esos heridos, empezar a reconstruir su historia desde el lado B. Entonces, me costó, pero no tanto. Me costó mucho más, por ejemplo, que Planeta dijera, ok, vamos a hacer este libro. Como que decían, no sabemos, Don Francisco, el mundo judío, en fin, un montón de razones que de repente decían, no es tan fácil dar este paso. O sea, hay que tener cojones, y claramente los tuvieron,
pero tampoco fue fácil para ellos tenerlo, o sea, hubo mucho diálogo, mucha conversación, sin siquiera tocar el contenido. Todavía no hablábamos Por del loco contenido. dices tú que fue un proyecto que se te propone. Don Francisco es un proyecto que tú propones en la editorial. Sí, absolutamente. Es el libro que yo quería escribir. Venían mascullando el libro hace tiempo. Décadas. Sí, ¿eh? Sí. Décadas. Décadas. A ver, comencemos acá. Voy a... ¿Ah? ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué? ¿Por Pregunta qué? inmediata. Qué bien. Alguien pregunta acá que por qué hace décadas tenía este mito en la cabeza. ¿Por qué? Lo que pasa es que yo crecí en el exilio, entonces llegar a fines de los 80, mediados tirando para fines de los 80, y darme cuenta del valor que tenía como figura pública, que era como era el circo de la dictadura claramente, 7 horas de programa todos los sábados, etcétera, y ya me pareció atractivo. Posteriormente, cuando empecé a trabajar de periodista, tuve un encuentro con él tremendo. Eso es lo que quería comentar, Jaxi, que nos contaras esa anécdota. Yo trabajaba en la revista ¿Qué pasa? Y me mandan a investigar la denuncia de acoso sexual que don Francisco tuvo en Estados Unidos. Entonces, escribí un reportaje que fue la portada de la revista, en una época en que nadie hablaba de Mario Kreuzberger si no era cosas buenas. Y 2 meses después, el director de la revista me manda a entrevistarlo, porque venía el lanzamiento de la Teletón de ese año. Entonces yo dije, bueno, tú me estás mandando a entrevistarlo porque no me va a dar entrevista. Entonces me dices, lo que te diga, lo que haga, todo va a ser una buena nota. Entonces partí a entrevistarlo, me hizo esperar todo el día y después me dice, bueno, yo ahora tengo una comida en el campo, pero ándate conmigo en el auto, que era una limusina porque eran asientos enfrentados. Entonces me dice, y te voy haciendo la entrevista en el camino y te mando de vuelta con el chofer. Era a la salida de Santiago, un poquito más allá de San Bernardo, por la carretera. Entonces íbamos ahí, después de haberlo esperado mucho rato, qué sé yo iba con la fotógrafa de la revista, que ahora es la jefa de fotografía de la revista, y... Detengámonos un poquito, hacer una consulta sobre eso mismo. Cuando van enfrentados en el auto, ¿hablan o van en silencio? No, él va callado todo el rato. Y tú, yo iba al lado de él, la incómoda, fotógrafa ¿no? iba Una situación al frente. incómoda para ti. Es que físicamente ya yo en esa época era la mitad de ahora de delgada, entonces yo era como una cosa chica flaquita y él es un señor súper grande. Sí. Además de que su voz tiene mucha presencia y de que obviamente No, tiene pero a lo público. salen de además acá de es un hombre Santiago, grande. sí, salen de Santiago, no es un pique breve, y van en silencio todo ese rato. Todo el rato. Ya, ¿y qué sucede? Ahora sí puedes proseguir. Me tenía esa duda porque Entonces, en el libro no dice eso. yo de repente saco la grabadora y le digo, bueno, conversemos. Y él me dice, espérate. Y apaga la grabadora, y me quita la grabadora, la apaga, y me dice, tú eres la huevona que escribió la modelo. Pero así como con el cuerpo encima. Entonces yo era como, yo el gesto lo recuerdo, era como yo así, y el hombre encima, y me dice... ¿y tú crees que te voy a dar una entrevista? O sea, tú sabes quién soy yo, te voy a cagar la vida. ¿Cómo se te ocurre venir más encima a venir a una entrevista? Entonces fue así como, no sé... Tú quedaste en shock, así como impresionada, ¿no? Podría haber durado media hora o 30 segundos esa conversación porque tampoco me acuerdo de todo, porque en un momento como que de verdad me asusté. Se estaba como empezando a oscurecer, entonces el tipo dice, bájense. Y para el auto, y nos bajamos. En esa época no había celulares. Yo estaba haciendo la práctica, más encima no tenía la experiencia para enfrentar una situación así y nos dejó tirar. Caminamos horas para encontrar, o sea, no sé si horas, pero mucho rato, para encontrar una bomba de benzina con un teléfono de moneda y poder llamar a la revista y decir, vengan a buscarnos. Entonces, Eso quedó ahí. Es que sabéis que me pareció como no sé, me sentí tan pasada a llevar que dije un personaje con estas dos caras tiene que tener mucho más historia que lo que todos estamos escuchando. Sigamos. Y así Ahí empecé. tienes ese encuentro con don Francisco en ese auto que va casi fuera de la ciudad, te deja tirada en medio de nada, tú regresas. ¿Qué pasa cuando llegas? Se publica porque el tipo te había dicho, tu editor, lo que salga ahí es una buena nota. Se publicó. Esa fue la otra de las motivaciones de esa época, que fue el año 97. Se publica. Entonces yo... ¿Publicas exactamente el lo que nos director cuentas? dice, se publica. Entonces ok. yo empiezo a escribir y contamos toda la historia, pero no se publicó. Entonces, después el director tuvo muchas peleas para publicarlo, porque en esa época él todavía creía, ahora ya no, pero en esa época él creía mucho en el periodismo de investigación. Entonces, peleó con los dueños de Copesa, en fin,
y finalmente no se publicó. Entonces eso también fue como ya, o sea, este señor te amedrenta, te bota en la mitad de la calle, detiene una publicación, aquí hay un personaje. Sí, mira, yo quiero permitirme acá leer justamente algo que tiene relación con lo que tú dices. Página 12, abran su libro en la página 12 todos, ¿ok? Algunos lo tienen, ojo. Dice, es por ello y atendiendo que el pasado 19 de septiembre, luego de 53 años al aire en forma ininterrumpida y con 30 años de éxito en Estados Unidos, Sábado Gigante bajó la cortina por última vez. Es que decidí lanzarme en este proyecto, dices tú. Y no fue fácil. La gente del medio audiovisual y artístico tiene miedo de hablar de él. En su mayoría te cuentan anécdotas e historias solo manteniendo su nombre en reserva o simplemente esquivan la conversación. Comprobé que la gente, mientras más conoce a don Francisco, más le teme. Es así efectivamente, ¿no? Sí. Mira. O sea, para la gente que tiene un poco de cultura pop, cultura de televisión y eso, las personas que se han enfrentado a él a lo largo de las décadas han terminado con las carreras truncadas, sin así que les abren las puertas. Yo hoy día podría decirles que a mí me está pasando un poco eso incluso. Pero bueno, a otros que salieron en televisión con él, en algún minuto pelearon con él, discutieron con él y terminaron sin trabajo, algunos sin comida, algunos sin trabajo en el extranjero, como Mandolino, en fin, entonces hay una facilidad para hacer profesional o mediáticamente que desaparezcan las personas que están en contra, que tiene mucho poder. Oye, ¿hay alguna diferencia entre Mario Kreuzberger y don Francisco? Yo creo que a estas alturas no. La debe haber habido al comienzo. Es raro cuando las personas usan seudónimo tan públicamente de lunes a domingo. Tú lo puedes ocupar escribiendo, qué sé yo, y ya... O que la gente se te acerca y te dice don Francisco. Claro, y después llega a la casa y te dicen Mario. Entonces, al final como que se termina sobreponiendo una personalidad con la otra. Y yo no sé si después de 53 años el caballero separará sus dos personalidades. Sí, es reconocido en el mundo de la televisión como en broma que cuando hablan de él dicen los que dicen Mario son sus amigos. Claro. Y los que dicen don Francisco son los que lo conocen. Los que trabajan con él o lo conocen de vista. Claro. Es que Mario me invitó a... Entonces bromean un poco en televisión con eso. ¿No? Como esa división, esa dualidad, como si fuesen dos personas realmente muy distintas. ¿Eh? Bueno, disculpa, pero también se habla en la televisión, por lo menos, no sé, hablemos del personaje de los 80, que cuando es Mario Kreuzberger con las luces apagadas y cuando se prenden las luces don Francisco, el tipo jovial, simpático, se apaga las luces, es un viejo parco. Yo trabajé con él. Sí, eso es algo que me gustaría que ahondáramos antes de meternos en el libro, porque tú dices, además, yo trabajé con él, incluso cuentas en un momento que hasta tocamos, una vez tocaron canciones, tomamos algo en la Teletón. Cuéntanos un poco para saber eso. Sí, es que cuando uno escribe un libro periodístico y tiene la posibilidad, porque no todos la tienen siempre, de estar cerca del personaje sobre el que ya tiene claro que va a escribir, uno le saca el jugo a las situaciones y trata de que existan, porque finalmente en la intimidad es donde tú un poquito puedes develar qué es lo que motiva a este personaje, digamos. En este caso puntual, a mí me invitaron a trabajar a Sábado Gigante un tiempo. No estuve... ¿Esto fue antes del suceso anterior o después? Después. ¿No te reconoció? Sí. Ah, te reconoce. Es que yo lo vi años después, cuando él lanzó él tiene 3 biografías, lanzó una de las 3 y yo ya trabajaba en otro lado. Y fui a cubrir el evento porque me mandaron y me hizo una dedicatoria. Y cuando se lo hacía a todos los periodistas, que era como con cariño y su firma. Y cuando me pregunta cómo te llamas y yo le digo mi nombre, me queda mirando. Entonces me escribe la dedicatoria y después cuando me pasa el libro como que me hace así y me dice las cosas del pasado en el pasado. Ya, ok. Te reconocí. Y esa fue como la transición a que después un día me llamaron y me dijeron, oye, necesitamos invitarte a trabajar acá, ¿te gustaría? Y yo fui. Pero no fue con él directamente, fue con su hija, sí, pero el equipo era el mismo. Ya. ¿Y qué pasa? ¿Conoces algo más de ese personaje, don Francisco, ahí, en ese ámbito de trabajo? Sí, conozco una parte que para algunos podría ser más humana, pero en el caso de él no, porque él como siempre es personaje, él a 24 horas del día. Yo no sé si alguien, probablemente sus más cercanos, pero uno no tiene acceso a eso. ¿Tú sientes que uno siempre está frente al personaje y no a Mario Kreuzberger? Absolutamente. Mira. Absolutamente. Sí. Sí. Es interesante porque, claro, uno podría pensar que alguien está escribiendo desde fuera, pero ella ya ha tenido al menos, en lo que cuenta en el libro y acá, 2 acercamientos, de alguna manera, más de lo que cualquiera de nosotros pudo tener con el personaje en cuestión.
Y además, a mí me gustó el libro porque en muchas ocasiones tú dices claramente, bueno, no se pudo probar esto, en cambio, siempre está diciendo, esto claro, sí, no es un claro. libro que destruya completamente la figura de Mario Kreuzberger, porque cuando hay que decir que está bien, tú lo dices acá, y me llama mucho la atención. Por ejemplo, en la página 32 dice así, a continuación, no los voy a leer, pues son muchos datos, dice, a continuación una serie de datos que ilustran la magnitud y alcance que ha tenido este gigante de la televisión, ¿no? En los años 70 y 80 el programa fue transmitido en vivo durante más de 7 horas. El programa comenzó a transmitirse en colores el 15 de abril 78 y en alta definición el 25 de diciembre de 2010. Solo una vez se transmitió el programa un día que no fue el sábado. Fue el 11 de diciembre de 1993, cuando se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, ¿no? Dices tú, más adelante aquí hay un montón de datos de por qué es un programa que más de 8 millones de personas lo han visto, y que la única vez que no se emitió fue cuando muere su madre, ¿no? Sí. El tipo ahí, no. Ahí no puedo. Exacto. ¿No? Es interesante, vamos avanzando en las épocas. Aquí yo tengo seleccionado algunos fragmentos para que nos permitan seguir hablando. Dice Navarrete, el caso Navarrete. Hay un capítulo, ella destina un capítulo especial a cada uno de los temas más peliagudos de la vida de Mario Kreuzberger. Dice, ciertamente, y aunque el libro de Sebastián ya salió a la venta, Sebastián El es el hijo hijo de Mandolín. nunca quedó claro qué fue lo que motivó la odiosidad de la familia Navarrete contra Kreuzberger. Algunos aseguran que la distancia se originó por la deslealtad del humorista, otros en tanto culpan a la soberbia del animador y su anhelo de venganza. Ahondemos un poco, no tanto para que la gente lea el libro, pero ¿de qué se trata este drama, este problema entre Mandolino y Don Francisco, que eran personajes míticos para nuestros padres y para nosotros cuando éramos niños? Mandolino decide emprender una carrera él solo en televisión. Le ofrecen trabajo de la competencia donde trabajaban ellos en Estados Unidos. Toma el trabajo y le va mal. Le va mal a Navarrete. Y cuando trata de volver, Don Francisco no solo le cierra las puertas, sino además se encarga de le cierrar las puertas en todos lados. Claro, porque uno podría pensar que alguien que yo trabajo contigo y tú te vas y volviste, no sé, que ya chao nomás. No tenía por qué hacerte cargo pero no tengo de mí. pero no tengo también. ¿Por qué dañarme? Exacto, yo digo, no trabajo más contigo, tu buena onda, me cagaste básicamente en chileno y yo no tendría por qué contratarte. Pero tú haces hincapié en lo otro, ¿por qué seguir cerrándole puertas en otros lados si ya conmigo no trabaja más? Claro. Ese es el problema, ¿no? Ya. Además, es también muy interesante saber que este es un programa y es un personaje que en un momento de la historia de Chile está al borde de la canonización, Juan Francisco, O ¿no? sea, yo me acuerdo que antes los sondeos previos Sí. a la democracia, cuando preguntaban quién podía ser un candidato político idóneo para ser Presidencial, el presidente de la transición, más del 50% de la población votó por Mario Kreuzberger. Pero tú sientes Y no que, era candidato, claro, por supuesto. pero tú sientes que con todo esto que ha pasado, lo que tú investigas acá en el libro, lo del posible hijo, lo del problema con Navarrete y una serie de otras anécdotas que vamos a ir ahondando, ¿han agradado un poco esta figura monolítica de Mario Kreuzberger? Porque en un momento, como te decía, hace poco hablaba con un amigo y me decía, bueno, Don Francisco en un momento de este país era casi un santo, o es un santo. ¿Sientes que su imagen ha ido variando con el tiempo o sigue teniendo ese nivel de canonización? Yo creo que algo que ha jugado a favor de la transparencia con respecto a la imagen del personaje es ir constatando a través de los años cómo su obra más importante no es más que un negocio. O sea, independiente de que efectivamente la Teletón permite cierto grado de rehabilitación a una cantidad de niños que no es menor, aunque tampoco es tan grande como la que se dice oficialmente, el hecho de que se ocupe la solidaridad y los miles de millones que se recaudan año a año en hacer negocios personales, tanto para él como para las personas del directorio de la fundación, ha hecho que por fin la gente, y muy tímidamente, empiece a pensar, sí. Claro. Vamos a hablar de la Teletón, de nuevo lo tengo acá. Perfecto. Vamos a ir como... Hay otro tema que también es muy conocido, que siempre es como casi una leyenda, pero con el tiempo uno ha podido detectar que efectivamente pasó. Yo era muy pequeño en esa época, pero sé que pasó. Dice así, esta ha sido la impronta con la cual ha podido mover los hilos en la carrera de algunos artistas a su antojo, refiriéndose a Kreuzberger. Primero, lo acusó la modelo Ana Isabel Gómez de dejarla sin trabajo. Luego Mandolino, pero antes de ellos hubo una historia que en Chile es bastante conocida, la de la cantante Palmenia Pizarro. La Palmenia
la Balmenia, siendo la tremenda cantante que es, independiente de que les guste o no les guste su música, es un ícono de la música popular en México, porque todo tiene siempre una vuelta positiva. Ella se fue a México después de que Don Francisco la vetara, y en México le fue espectacular. A lo mejor sin ese veto nunca habría salido de San Felipe y Santiago. O sea, en el fondo, al final fue positivo para ella, pero fue dramático porque su carrera estaba empezando. Había empezado recién a trabajar el hit de Cariño Malo, que además es una canción que todos conocemos. Sí, sí. Después la han cantado muchas otras personas en Chile y en el extranjero. Y Don Francisco no la quiso, no le gustó. Le invitó al programa y no le gustó, entonces la trató de yeta. Dijo que era yeta. Tú dices que eso de yeta es solo porque no le gustó a él. Es porque no le gustó a él. O porque él es realmente un tipo muy... No, él cree mucho en las cosas místicas, cabalísticas y demás. Pero particularmente la Balmenia no le gustó. La encontró muy amachutada, no la encontró femenina, no era el tipo de mujer que a él le gustaba. Y a fines de los 70, además, la sociedad era bastante más machista y conservadora que ahora. O sea, las mujeres tenían que verse lindas y si querían cantar tenían que ser sexy. Y la Balmenia no tenía nada de eso. La Balmenia era como una dueña de casa con una historia de mucho dolor cantando. Entonces, no le gustó nomás. Y justo pasó algo en esa grabación, que habitualmente pasan cosas. Yo he trabajado en televisión mucho tiempo. Pasan, se cae algo, se rompe algo, se tropieza alguien. Y él se lo adjudicó a ella. Entonces, y tú dices que ese poder era tan fuerte que al considerarla una yeta, el no fue contratada, el rumor creció corrió en todo el país y a la mujer no la contrataban para cantar, no la llevaban a promocionar. Sí, y eso habla tan mal de él como del país también, como un país que cree en esas tonterías. Bueno, Quizás estábamos hablando de un país que todavía está en dictadura y yo creo que todavía incluso un país que está tratando de reponerse. Y tú citas en varios momentos del libro, incluso comentarios de Malvenia Pizarro, que en un momento Don Francisco dice algo en televisión y ella dice, ya con eso me doy por pagado un poco con todo. Es que Don Francisco reconoció que le arruinó la carrera. Sí. Sí. Y ella lo 3 décadas documentado en el libro de que ella se sintió, mira, ya me da lo mismo, yo con eso ya me siento un poco pagada de todo esto. Pero como tú dices, al final fue un gran favor porque es una cantante que si se hubiese quedado en Chile probablemente no tendría la carrera internacional que tuvo ahora. Claro. Pero, discúlpame, Sí, ¿y no hubo ningún acercamiento del tipo de una cosa privada o algún evento donde se pudiera reunir Don Francisco con Palmenia Pizarro? No. ¿Nunca se han vuelto a reunir en un mismo lugar? No. Digamos que a Palmenia quedó, si no soporta digamos que quedó de cierta forma la herida sanada por parte de Palmenia Pizarro, pero de ahí nada. Claro, pero nunca se produjo el encuentro, hasta donde sabemos, también por el libro, no hago nunca encuentro privado. No. Solo Don Francisco desliza a través de la prensa un comentario. Lo tengo por ahí, no recuerdo. Pero ella aún le sigue penando, dando rabia a esa situación de que Don Francisco básicamente la sacara del medio. Que terminó siendo un favor a su carrera, pero claro, en una primera instancia fue difícil irte de tu país, dejar a tu familia, arriesgarlo todo por algo que no sabías cómo venía. Yo creo que a cualquiera le parece más negativo que positivo. Sin embargo, con la distancia y con el tiempo uno ya puede sacar conclusiones más positivas de esa situación. Sigamos, vamos andando en cada uno de los temas un poquito para que ustedes puedan saber de qué habla el libro, ¿no? Dice, si bien es cierto que desde hace más de 2 décadas que sus cercanos reconocen, Mario Kreuzberger por supuesto, que sostiene un romance con un miembro de ese equipo, del cual hablaremos más adelante, igual aquí hablaremos más adelante de eso. En los 80, el rey Midas de la TV latinoamericana sucumbió ante los encantos de otra maniquí, la despampanante Linda Eveland, ¿no? En el libro, nuestra invitada Laura afirma, y a partir de la investigación que hizo, que es una de las pocas mujeres de las cuales él se prende y se enamora de verdad. Es que él dejó su casa por ella y eso... A ver, cuéntanos un poco. Él se enganchó con ella lo suficiente como para atreverse a dejar su casa. Y cuando dejó su casa por ella, un personaje que después se vuelve importante en su vida sentimental, pero que en ese momento solo era una amiga, le cuenta a la familia que él pretende irse de la casa. Entonces cuando la familia se entera, la esposa de Don Francisco viene de la misma comunidad judía que él, pero viene de una familia con mucho prestigio dentro de la comunidad judía. Y por lo tanto, y además de clase más acomodada que la familia de Don Francisco, que era de clase media baja. Entonces, ella tenía el derecho sobre prácticamente la totalidad del avisaje publicitario Sábado Gigante,
que eran empresarios de la colonia judía que habían apoyado esta locura de que un señor gordo y no tan bonito fuera animador y ¿cómo se llama? Y gracias a eso Canal 13 decidió poner al aire el programa y pasó todo lo que todos sabemos con los años de éxito que tuvo. Entonces cuando él se quiere ir de la casa, la esposa le pide a la comunidad judía que quite los auspicios de Sábado Gigante. Y él quedó con el 20% de los auspicios y con la obligación de resolver el tema, se iba del Canal 13. Entonces, como para él su carrera tan importante, terminó transando esta relación de amor, que efectivamente era de más amor que todas las otras que tuvo, y volvió a la casa. Claro. Mira, aquí si ustedes ven acá en el libro también aparece una fotografía de la modelo en cuestión, ¿no es cierto? Que probablemente si no hubiese aparecido esa foto yo no me acordaría en absoluto. Yo no la conocí, yo llegué a Chile cuando ella ya no estaba en Sábado Gigante, sí. La conocí en el reporte. A mí no me hizo, cuando leí esa parte, obviamente a mí me hizo conexión, hablando de otro libro de Doña Lucía, de Alejandra Matus, donde Pinochet tuvo la misma situación, donde se enganchó de una mujer y se fue de la casa. Sí. Y ahí obviamente la mujer fue 3 días de la casa. Y ahí la mujer hizo poder alguna cosa y al final de cuentas Pinochet tuvo que volver. Para el caso aquí es lo mismo, pero aquí tenía que ver temas económicos conectados con la señora Temi. Claro. Una cita muy interesante que tiene también Laura en su libro es que ella, la esposa de don Francisco, habla en un periódico y dice: yo no soy la mujer que está detrás de él, soy la que está al lado de él, que es muy interesante, ¿no? Habitualmente siempre se menciona eso. O sea, la persona que consiguió que Mario Kreuzberger hiciera una carrera en Estados Unidos fue ella, no él. Ella, a través de los contactos de la comunidad judía, consigue tentar al canal Univisión, que es donde él estuvo hasta hace muy poco tiempo, con muchos avisajes, con un ingreso de dinero importante. En ese momento las cadenas en castellano en Miami estaban recién comenzando, entonces necesitaban la inyección de dinero y ella lo acompaña a firmar el contrato, a la reunión de negociación. Ella es parte fundamental en la del vida éxito de Mario Kreuzberger. Sí. Oye, leí por ahí o me comentaron, no sé si lo leí o lo comentaron, de que cuando apareció el libro tú sentías que había poco interés de la prensa. ¿Ha ido cambiando eso con el tiempo? ¿O sigues pensando que el libro todavía no se habla mucho de él? ¿Hay un cerco de silencio alrededor del libro o se está rompiendo? Mira, yo trabajé creo que en el 100% de los medios, entre comillas, más importantes de este país, los que tienen más cobertura, los que llegan a más lugares, los que tienen más tiraje o más puntos de rating en televisión, etc. Yo empecé a trabajar a los 18 años de periodista. Entonces, hice un año en el ARSI y me puse a trabajar. Y tengo 42, imagínate todos los años que llevo trabajando. Conozco a los colegas y muchos de ellos son amigos. Entonces, cuando sale el libro, poco antes de que salga el libro, yo les empiezo a decir, bueno, ok, si quieren que se los mande, hablar del libro, si quieren que yo vaya a hablar del libro o entrevistarme ahí en algún lado y poner algo del libro, yo feliz. Y la mayoría de ellos, un porcentaje alto de esa mayoría amigos y no solo colegas, me dijeron que no tenían permitido hablar del libro en sus respectivos programas, diarios o revistas. He tenido cobertura y interés en los medios menos convencionales, el Clínica, el Mostrador, el Ciudadano, Chilevisión, ¿Y en medios internacionales? Muchísimo. O sea, yo vengo ahora llegando a México y en México presenté el libro en muchas partes y ahora tengo que ir a Miami a presentar el libro también. Ese es un lugar interesante, porque es como la casa, sí, la nueva es como casa. La casa del, exacto. Claro. Mira, esa es una pregunta que me imagino que todos se Pero hay una consulta, esto es más bien un veto, digamos, a nivel pero a nivel telefonazo, don Francisco llamando al ejecutivo de TVN, o es más bien el temor del que relatas al principio del libro de poder hablar de él. Lo que sí te puedo contar es que antes de irme yo de Chile, además de que recibí muchas llamadas anónimas amenazantes y algunas así como de verdad que te asustan, por ejemplo, que te describan cómo está vestida tu hija, que está en el colegio de ella no usan uniforme. Entonces no era como decir tiene un jumper y unas calcetas azules, era decir tiene un polerón de estas características, qué sé yo. Me asustó. Pero también otra de las cosas que me pasó y que me hace sentido con este veto formal sobre el libro es que me llamó Enrique Correa
Enrique Correa, que es un lobista que ha sido una parte nefasta de la historia reciente de nuestro país, es amigo de don Francisco y me llamó solo para contarme que él iba a estar a cargo de las comunicaciones de don Francisco con respecto al libro, que él iba a hacer la estrategia sobre cómo tratar el libro y de qué manera. A nosotros no nos llegó nada, ningún mail de él. Bueno. Entonces nada, cuando te escribe un personaje como ese y después pasan todas estas cosas. Oye, pero eso está pasando cuando el libro aún no sale. Claro. Entonces, ahí hay una pregunta interesante para mí. Es un libro difícil de escribir, de un personaje complejo, ¿no? Que todo el mundo adora, en su mayoría, hay que decirlo, ¿no? Sí. Que si a alguien que no le gusta a don Francisco debe ser de 10, deben ser 2 o 3. Y empiezan estas amenazas Los sutiles. chiquillos más jóvenes. Eso. ¿Por Que qué no seguir tuvieron que haciendo el crecer libro? con ¿Por eso. qué? ¿Qué dice? ¿Por qué voy a hacer este libro? Dices tú, ¿qué te lleva? Ya no es esa... Puede haber algo de esa chica que lo conoció en ese automóvil y qué No, sé yo. es parte ¿Por de qué? cómo soy nomás. O sea, cuando yo investigué el caso de Tucapel Jiménez, estábamos en plena transición. A mí me pusieron una pistola en la cabeza. Está constatado en el expediente del caso cuando se reabre. La Corte Suprema lo había cerrado. Cuando la Corte Suprema cierra un caso, no tiene vuelta atrás. Pero no, yo insistí porque tenía un dato. Y agarré ese dato y ese dato se convirtió en 2, en 3, en 4, en 5 y al final se convirtió en la posibilidad de que hubiera justicia para Tucapel. Lograste hacer un cambio ahí en la realidad. Que es como el objetivo de cualquier me gusta periodista, hacer ¿no? eso, pero además de eso no me da miedo. O sea, ya me mataron a mi mamá, me mataron a mi abuelo, a mi hermano, a mi tío. O sea, ¿Para qué me pueden encerrar a dejarme sin pega? O Eso sea, puede encontrar pega en otro lado, tal vez, ¿no? yo creo que uno le toma un valor distinto a la vida cuando ha tenido tanto sufrimiento al lado y gente que ha muerto por ideales, porque toda mi familia, o prácticamente el 80% de mi familia, murió por la dictadura. Entonces uno se podrá poner más arriesgado, pero también porque hay una necesidad de hablar verdades, las que sean, la tele, los derechos humanos, todo lo que pueda. O al menos hacer preguntas, ¿no? Preguntas incómodas para que se respondan, eso es todo, ¿no? Es una cosa idealista, a veces media estúpida, pero es como soy. Bueno, página 82, segundo párrafo, ¿lo ven? Lo cierto es que Mario Kreuzberger siempre se cuidó de mantener una imagen despolitizada. Evitaba ser fotografiado con Pinochet y para el plebiscito del sí y el no, que exigió tomar partido de los chilenos, mantuvo una santurrona indefinición personal. Hablemos un poco de eso, que tú ahondas en el libro, de cómo esa indefinición, aunque tú deslizas por ahí, que hay una cercanía muy fuerte, por lo menos en su pasado, con la democracia cristiana. Y con el Mamo Contreras. Cuéntanos de eso, a ver, ¿cómo? Yo no me atrevería a decir que es militante porque además no aparece en los registros, aunque por mucho tiempo los partidos políticos fueron ilegales, podría perfectamente haberlo sido. Pero su círculo más cercano, sus amistades más personales, transitan por la democracia cristiana con cargos importantes, Enrique Kraus, los hermanos Saldívar, en fin, son compañeros de ideología, son compañeros de vida, entonces siempre cuando uno ahonda en la vida de él termina llegando como una cercanía con la democracia cristiana importante. De hecho, la única vez que habló públicamente de política fue para apoyar a Enrique Kraus, como su amigo, como ministro de Patricio Aylwin, etc. Siempre se mantuvo al margen porque es como los cantantes y los animadores tienen ciertas premisas no dichas, que son como el manual de estilo de alguien que quiere triunfar masivamente. Nunca te definas ni sexualmente, ni políticamente. Si eres soltero, trata de no decir que te casaste y de mantener más o menos una soltería larga. Hablando del personaje este que como las estrellas de Hollywood también, que se mantienen algunos muy así como asépticos. Claro, yo como que no vivo en este mundo, yo soy alguien ajeno. Hay un montón de historias de personajes públicos que desconocen su homosexualidad y hasta se casan, y después de años la reconocen, porque eran otros tiempos quizás. Sí, también. Pero bueno, la cosa es que él se mantuvo al margen de la política públicamente toda su vida, salvo esta excepción que te digo cuando apoyó públicamente a Enrique Kraus, que fue como a comienzos de los 90. Con Pinochet yo no logro entender, o sea, yo no logré encontrar ningún tipo de cercanía con Pinochet, salvo que hasta el día de hoy sigue alabando el modelo económico de la dictadura. Pese a que robaron, pese a todo lo que sucedió económicamente hablando, dejando de lado los derechos humanos. Como la mitad del país. Él la sigue defendiendo igual, digamos. Y lo hizo la última vez en una entrevista el año pasado que yo la constato en el libro.
pero no se juntaba con él. Sí. Pinochet lo vivía invitando y él Sí. trataba Mira, siempre... justamente tengo ese párrafo, leamos este, dice: durante la dictadura, varios colaboradores del animador les consta cómo este inventó muchas excusas para no asistir a las invitaciones que el dictador le hacía. Una vez recuerdo que llegó a la oficina y le dicen que Pinochet lo invitó a una cena el viernes en la noche. Era miércoles. Entonces él le decía a su asistente: dile que lo lamento, pero que tengo que pasajes comprados para ir a Buenos Aires, en familia, a una reunión impostergable. Antes de llamar a la secretaría, consígueme un pasaje en avión para el viernes, no importa lo que cueste. Sutiles evasivas, tan sutiles como las loas al modelo económico de Pinochet, ¿no? Ahí hay una de esas escapadas que él hacía, ¿no? Lo llamaba Pinochet y él decía: no, estoy en Buenos Aires, y decía que le compraran un pasaje para ahí que, mismo, claro, para efectivamente probar que si va. investigaban si realmente tenía un pasaje, lo tenía. Claro. Pero él quería, pero Pinochet por lo menos quería mostrarse más cercano al personaje popular en ese momento, no era más por otra cosa. No, a Pinochet le gustaba Don Francisco. De hecho, más adelante cuento un episodio más oscuro todavía, donde queda muy claro que Pinochet era farandulero. O sea, yo lo que he ido aprendiendo en el tiempo es que era muy farandulero. Que la farándula es la puerta a que la gente te quiera. Y además generalmente como que los dictadores o los presidentes que están muy ligados como a asesinato o a crimen, siempre tienen esa beta, se casan con actrices, buscan actrices, cantantes. O sea, Menem hizo un desfile por la Casa Rosada desde Madonna hasta Mirta Legrand, en fin. La Boloco. Suelen hacerlo. Entonces, no era tan rara la lógica de Pinochet. Sí, la de Don Francisco era más rara porque si bien trataba de no fotografiarse con él, porque sabía que iba a tener implicancias, se sabía que había gente que moría, que desaparecía y algún día eso podía jugarle en contra. De todas maneras tenía por el otro lado una amistad con el Mamo Contreras que era salir a comer. Claro, y Mamo Contreras, recordemos que es un tipo que se quiere meter a todo lo que le cueste en la farándula chilena. Hay muchas historias alrededor de él, incluso acá hay un libro que habla de esa relación de él con la farándula. Sí. ¿No? Un tipo que cantaba, que aparentemente cuando no torturaba parece que era un tipo muy agradable, dicen los que lo conocieron, hasta que no te amenazaba, parece que era un tipo que era cordial. Ahora, ¿por qué volviendo al tema con el dictador? Porque yo recuerdo, no sé si lo dijo alguna vez Federico Willow o fue en su libro, donde en una escena Federico Willow, en una escena donde Pinochet estaba viendo, claro, el evento Chile ayuda a Chile por el terremoto de 1985, donde Don Francisco acarreaba camiones y que en un ataque de rabia lanzó algo al suelo como este weón me quiere cagar. O algo así. Este huevón quiere tener más presencia que yo. Por un tema de poder. Pasó, pero pasó en los últimos años de los 80. Hasta mediados de los 80 la imagen de Don Francisco frente a Pinochet era de conveniencia. Pinochet permite que se haga la Teletón, con un modelo que estaba muy incipiente de gestión, digamos. Esto primero, todos los canales al mismo tiempo transmitiendo un evento. Era algo insólito para cualquier lugar del mundo, no solamente para Chile. En segundo lugar, que un banco recibiera donaciones sin tener la infraestructura para comprobar que esas donaciones llegaban a esa cuenta. Había muchas cosas que estaban en el aire. Los asesores de Pinochet le decían: no lo haga, porque puede terminar siendo una debacle, un escándalo económico que puede ponernos en jaque, qué sé yo. Y él lo hizo, porque en los 70 y comienzos de los 80 Don Francisco le servía 7 horas de Sábado Gigante hipnotizando a la gente todos los sábados, mientras aquí pasaban las atrocidades que todos sabemos. Era un personaje útil, pero ya cuando la dictadura empieza a decaer, que es más o menos desde el año 83, 84, poco antes del terremoto del 85, que fue ya como la última estocada de la dictadura en términos de apoyo y mediático, ahí a él le empieza a bajar como la preocupación de decir: ¿qué onda este señor? Mucha televisión, mucha pantalla, está saliendo mucho, se ve muy solidario, está luciendo más que yo. Y ya cuando, poco antes del plebiscito, empiezan estas encuestas informales preguntando quién podría suceder a Pinochet si Pinochet pierde, y aparece el nombre de Kreuzberger, ahí ya fue la rabia paría contra Kreuzberger. Pero fue un proceso que partió con varias décadas de amor antes de terminar con... O sea, claro, fueron varias épocas donde básicamente yo, Pinochet, le fomenté este juego, este show de 7 horas. Es que le convenía. Y hasta que después... Imagínate, Vidente, ¿cuántos no tuvimos? OVNI, ¿cuántas cosas no pasaron en 10 cometas? Pero no está probada ninguna
ninguna conspiración contra Kreuzberger de parte de la dictadura, ¿no? Les voy a contar un paréntesis que no tiene que ver con el libro, pero más o menos para situarte en la época. Yo trabajaba de editora periodística de un programa que se llama El Termómetro, que era un programa de política que fue bien conocido en su momento. Y yo estaba obsesionada con un caso que yo no viví en persona porque no estaba acá en Chile, del vidente de Villa Alemana, Miguel Ángel Poblete. Un niño que veía a la Virgen arriba de un cerro en Peña Blanca en Villa Alemana y que juntó a más de 1 millón de personas alrededor de la imagen de la Virgen que solo la veía él. Entonces era súper catártico, de hecho después hizo una película. Él decía, dice la mamita que coman tierra, y 1 millón de chilenos en el cerro comía tierra. Entonces lo busqué, él se cambió el sexo y se cambió el nombre. Después ya era una mujer y se llamaba Carol, hasta que lo encontré. Y cuando lo encontré en una discoteca gay de Maipú, y lo entrevisté con unas cajas de pisco control detrás, porque todavía me acuerdo, porque además la imagen era una señora con su vestido, las cajas de pisco control y contando de la Virgen todavía. Él decía, hasta el día de su muerte dijo que veía a la Virgen, y yo empecé a conversar con él, me fui ganando su cariño, su confianza, su cercanía, qué sé yo, y lo puse en televisión a mediados de los 90 diciendo, yo vi a la Virgen una vez, y la CNI me obligó durante años y con tortura a decir que la seguía viendo. Y ese pequeño documento de la historia está en televisión. O sea, hoy día lo pueden buscar incluso en YouTube. Entonces, que usaran a don Francisco versus que usaran a un niño de 10 años, que usaran después a otra que se llama Maya Milé, otra vidente más. O sea, las dictaduras viven del circo, y don Francisco le calzaba perfecto a Pinochet en ese momento puntual. Esa historia que relatas es bastante impresionante. Como tú dices, hay una película. Incluso Álvaro Guisama, Ruido, su novela Ruido, tiene que ver también con ese tema. Oye, mire, justamente, volviendo, seguimos con este tema, la política y las relaciones públicas. Aquí, Laura pone acá en su libro que Eugenio Tironi dice de Kreuzberger, es el notario de la transición. Después, Carlos Peña, en tanto, lo califica de experto en entretención y hábil manipulador de la levedad emocional de las masas. Y casualmente, el recién mencionado Álvaro Guisama dice, sobre Sábados Gigantes, era a la vez un palacio y una casa del horror, el parque temático con el que la tele construyó nuestra identidad por décadas, y una fantasía cultural tan potente que fue capaz de transformar el tedio de un sábado en la tarde en una mitología que tuvo que salir a vender al resto del mundo, ¿no? Sí. Eso es la potencia, ¿no es cierto?, de este personaje que estamos hablando hoy día. Y de la estructura de televisión que inventó, superficial, frívola, pero lo suficientemente liviana como para parecer entretenida, muy misógina, muy homofóbica, pero que al mismo tiempo también tenía la parte que no queremos reconocer como país que tenemos, y que es real hasta el día de hoy. Entonces era muy fácil que el chileno se identificara con ese modelo de televisión. Hay otro suceso importante que tú investigas acá en el libro, y es que Kreuzberger no era en absoluto gusto de Merino. Y hay un pequeño caso que quiero que lo enuncie brevemente. ¿Qué pasó con Merino y Kreuzberger? En Valparaíso existían 2 familias que eran muy importantes en el negocio naviero. Una de ellas era de origen alemán y la otra era del dueño de Megavisión. Además de esas 2 familias, el mercado naviero era prácticamente nulo. Habían algunos pequeños marinos mercantes que tenían sus barcos y exportaban un poquito, importaban un poquito, pero estos 2 grandes conglomerados eran los líderes de la quinta región, de familia de marinos, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mario Kreuzberger, como empieza a tener tanto éxito y tanto dinero, decide montar un negocio con su hermano y se les ocurre meterse en el rubro naviero, lo que fue muy mal visto por estas familias que tenían prácticamente el 90% del mercado. Entonces una de estas familias decide pagar a un investigador privado, porque Kreuzberger pasaba mucho tiempo con algunos amigos en la región, en la quinta región, y había mucho mito urbano sobre las actividades sexuales y etcétera que tenían en la quinta región, que era como el lugar donde se escapaban de sus mujeres para hacer las cosas que ellos quisieran. Entonces mandan a investigar a Kreuzberger con un detective privado que había sido ex marino, y este detective termina haciendo un análisis lapidario y que podía terminar con el personaje incluso
tras las rejas por las ilegalidades que supuestamente se cometían en Valparaíso y en la quinta región de parte de estas personas. Entonces le entregan este informe a Merino, Merino lo deja descansar años, pero cuando empieza este proceso de ya no lo queremos tanto, este tipo tiene mucha votación, aparece en las encuestas, podría darle la locura de querer ser presidente de Chile y lo va a lograr y va a desestabilizar nuestra dictadura. Merino reflota esta investigación y manda al grupo de inteligencia de la Armada a constatar la veracidad de lo que salía en ese informe privado. Lo constata y cuando le dice a Pinochet que lo publiquen y que destrocen la imagen pública de Mario Kreuzberger, Pinochet, por intercesión de Manuel Contreras, que Manuel Contreras sí era amigo de Kreuzberger, termina decidiendo no hacerlo público. Ese informe todavía está guardado porque la Armada no vota las cosas, incluso cuando les afectan a ellos mismos. Lo guardan todo en la Dirección Nacional. Ese informe todavía existe y todavía está guardado. De hecho, yo cuento que lo pude ver fotografiado, no lo pude ver en papel directo, pero de muy buena fuente. Pero que existe. No revelé el contenido del informe porque no pude tener el papel en la mano y solo vi una fotografía, no me atreví. Pero sí dejó claro que tiene que ver con cosas que son ilegales e inmorales. Mira. ¿Eso no tiene que ver en la época que fueron los psicópatas de Viña del Mar? Sí. Oh, ya, todo así para adentro. Oye, hay otro aspecto acá. Cuando lo tenga lo voy a publicar aunque sea en un diario. Estoy peleando para tenerlo. Pero es difícil acceder a él, ¿no? Lo que pasa es que está guardado en una bodega y en la bodega de la Dirección Nacional de la Armada y son muy pocas las personas que tienen acceso a la bodega. Entonces, si se perdiera, yo pondría en riesgo a alguien. Sí, por supuesto, ¿no? Por eso, tienes que acceder por de eso forma solo legal. lo fotografiaron. Pero no estamos hablando de un documento público donde yo si quisiera... Quiero No, ver no es público. No, es No. privado. Recuerda que es una Solo, investigación. claro. Que no se usó en su momento, del cual se puede extrapolar cierto contenido, pero que ella no tiene acceso directamente a ese contenido. Y no lo quise publicar por lo mismo, solo lo dejo entre... Lo denuncias, pero no puedes decir nada porque no lo has visto. Que sería poco profesional. Lo vi, pero no pudiste vi el original. Claro, y no pudiste vi leerlo. fotos. Tampoco, sí. Con la política. Dice, cito aquí a Mario Kreuzberger, citado por Laura. Yo nunca me he metido en política y soy muy cuidadoso de hablar de los demócratas y republicanos en Estados Unidos, así como de la izquierda y la derecha en Chile. Pero usted me hace una pregunta que no es de política. ¿Es posible que alguien diga que no le gustan los inmigrantes? ¿Es posible que no le gusten los inmigrantes mexicanos o que no le gusten las políticas migratorias? Lo que para mí es inaceptable es que alguien diga que los mexicanos son ladrones, que trafican con droga, que son violadores. Eso para mí es inaceptable, eso no es política, es racismo, puro racismo. Pocas veces se había pronunciado, tú lo destacas acá, pocas veces Kreuzberger. Eso dice sucedió algo cuando tan yo fuerte. estaba cerrando el libro, que Mira. fue como en octubre del año pasado, cuando ya Donald Trump estaba agarrando tanto terreno que se volvía preocupante para el mundo latino el personaje y ya no podían no hablar de él. O sea, no fue el primero y tampoco fue el último. Después de eso y en los últimos meses es mucha la gente que ha hablado de Donald Trump porque si ustedes algo conocen al personaje saben lo que puede llegar a significar que su nivel de locura, de delirio, de fascismo y xenofobia llegue a la presidencia de un país. O sea, hasta don Francisco tuvo que referirse. Hasta él, O sea, y se refirió, como claro. nunca lo había hecho, ¿no? Porque tú destacas, por eso lo leí, me llamó la atención de que Sí. acá muy cuidadoso y él lo dice ahí. Sí. Pero ahora tengo que decir algo. Es interesante también ver que en casos así extremos En caso extremo, Claro. hay que aplicar. Ha porque podido ahora hablar. él es latino también. Se vería perjudicado directamente con una nueva política tal vez de Estados Unidos. absolutamente. Hablemos de la Teletón ahora, llegó el capítulo. Ella ha dividido el libro en temáticas. El capítulo dedicado a la Teletón se llama Tarea de Todos, ese es el título. Con signo de interrogación. Claro, aquí tú refieres, Era un eslogan de la televisión. claro, refieres una anécdota que, si la leo es muy larga, pero sería bueno que tú lo contaras, ¿no es cierto? Que es cuando un personaje, un productor que trabajó en la Teletón, cuando está ahí, descubre que hay lugares donde, puedo conseguir las mismas cosas a un precio más barato. Y lo consigue así. Y cuando lo logra, le dice Jimena Casarejos, que es la productora, La directora de la fundación. le dice, tienes un presupuesto ilimitado. Nadie te pide hacer cambios ni ahorrar. Mejor sería que trabajaras con quienes conocemos. Cuéntanos un poco cómo es esto. El modelo de la Teletón es complejo. Voy a tratar de, Sí. de explicarlo de la manera más simple y rápida posible para no latearlos. Pero básicamente son distintas las maneras en las que el dinero de la Teletón se fuga de la Teletón.
de la fundación propiamente tal. Una de ellas, y que es la más importante, es a través del evento de las 27 horas de amor. Durante ese evento de las 27 horas de amor se contrata empresas que ponen el montaje de todo lo que es el Estadio Nacional, el Teatro Teletón, etcétera, etcétera. La mayoría de esas empresas, yo me atrevería a decir que alrededor del 80%, porque además las miré en los balances año a año, son empresas que se crearon para funcionar solo en los 27 horas de amor. No son empresas que funcionan todo el año, no son empresas que tienen trabajo siempre. Esas que funcionan solo en las 27 horas de la Teletón cobran por trabajar ese día 200, 300, 400 veces más que una empresa normal. Y esas facturas se pagan sin discusión. Entonces finalmente el evento de la Teletón, que podría costar 10, cuesta 1000. Esa es la proporción en dinero de diferencia. Gran parte, más de la mitad del dinero que se recauda la noche de la Teletón se fuga en la producción del evento de la Teletón. Por eso uno de los entrevistados dice, el 20% de lo que nosotros como chilenos damos es lo que le llega efectivamente a los niños. Cuando hablamos a los niños hablamos de pagar los doctores, pagar los tratamientos, las ambulancias, los centros. El 80% se pierde en el limbo. Una de las maneras en que se pierde en el limbo es esta, con sobrepagos. Entonces cuando un productor, que es la anécdota que estábamos contando, quiere bajar los costos porque su trabajo es bajar los costos, la directora de la fundación le dice, nadie te pidió que bajara los costos, pero no contrate a este, contrata a este, claro, porque él trabaja con sería lo nosotros. deseable en cualquier proyecto. Dice, me llegaste con el mismo pero más barato, maravilloso. O sea, y de la misma calidad, claro, por favor. Sí, Pero sí. no, aquí es al revés. Por otro lado, existe otra denuncia que ha sido más recientemente publicitada, que a lo mejor ustedes la recuerdan, porque sucedió a fines del año pasado, que en el directorio de la Teletón existían 2 integrantes de Penta. Uno de ellos era Délano, que después de todo lo que pasó con el caso Penta, salió del directorio de la Teletón, pero fue reemplazado por otro Penta. O sea, la misma familia, los mismos cargos. Están los mates, está el grupo Luxich, están los grupos más importantes de poder, la Clínica Las Condes, están los grupos más importantes de poder económico del país representados en el directorio de la fundación. ¿Qué es lo que hace la fundación cuando recibe el dinero? No la invierte inmediatamente en cada uno de los centros que tiene, sino que la manda a una empresa que se llama Penta para que ocupe ese capital y lo haga crecer. La mayor parte de los años ese capital no ha crecido, ha bajado. Ahí se fuga otra cantidad importante de dinero. Ya está demostrado el modelo de negocio de Penta que cuando la inversión que se hace en Penta no es rentable, Penta no pierde, pierde el inversor, en este caso la Teletón. Entonces las platas se triangulaban a través de Penta. Hay una denuncia de un funcionario de impuestos internos que puso ahora en diciembre, que cuando la puso la primera vez no lo tomaron en cuenta. Y además de eso hay otra arista que es incluso más preocupante y que yo la grafico en un ejemplo del terremoto del 2010. Estas personas, aparte de su amistad y aparte de tener este negocio tan conveniente paralelo y con las platas de la fundación, además han generado otros modelos de negocio ajenos a la Teletón que han funcionado en áreas como la construcción, en las empresas navieras, etc. Entonces, estos tipos tienen sus empresas que prestan servicio. Los políticos tienen la necesidad, en su gran mayoría, de figurar en la Teletón porque es publicitariamente hablando súper rentable salir apoyando la causa de la Teletón y salir 27 horas en televisión, 5, 10, 15 minutos sin pagar y sin hacer nada más que aportar a esta noble causa. Entonces se generan negocios paralelos en los camarines y en los lobbies del teatro, de la fundación, que terminan beneficiándolo de otras maneras que son menos tangibles, que es como las leyes que se votan en el Congreso, el apoyo a las pesqueras, a las navieras, todas estas cosas que nosotros nos vamos enterando con los años y decimos, ¿cómo todos estos parlamentarios apoyaron esta ley? Muchas de esas cosas se fraguaron al alero de Teletones. Y eso en el libro queda todo eso muy bien detallado. Bien documentado. Sí. Quiero leer una cosa también. Sí, hay una Hola, pregunta. llegué tarde. Sí. Estaba trabajando. Una duda con respecto justamente a este tema. ¿Qué sabes tú con respecto que en la última Teletón, me parece, el grupo Luxich había regalado ¿cómo se llama? Toda una infraestructura de Teletón para Antofagasta? No tengo conocimiento de la última Teletón porque yo ya estaba en plena edición del libro, entonces
la dejé pasar, llegué hasta la 2014, pero no es sorpresa, o sea, hay un empresario que vive en Estados Unidos, José Luis Nazar, que es este señor que regala de a $1 millón cada Teletón. Ese señor tenía las pulseras mágicas estas que vendió don Francisco con Omar Sharif, eran socios. Son socios de una empresa inmobiliaria en Estados Unidos y ambas familias están en la nómina de el banco HSBC y el no pago de impuestos de un montón de políticos, empresarios, narcotraficantes, etc. Están los Kreuzberger y también están los Nazar en esa lista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas donaciones grandes tienen que ver también con negocios paralelos donde está la verdadera ganancia y donde está la verdadera utilidad. O sea, finalmente, por ejemplo, no estoy diciendo que sea alguien de mi agrado, pero les estoy constatando un hecho. Farcas siempre dona lo mismo que Nazar, pero Farcas siempre denuncia, y lo ha hecho muchas veces, que la Teletón no se hace con la plata del bolsillo de todos ellos, sino que al contrario, les engrosa los bolsillos. Entonces, está vetado, está segregado. Él vota, o sea, él regala $1 millón en una caja bancaria, no con 15 minutos de aparición en la televisión. Entonces, que el grupo Luxich haya donado en este año en particular, con toda la situación del caso Cabal, una implementación completa para un centro, no me cabe la menor duda, porque así ha funcionado siempre, y siempre, y siempre. O sea, este año se cuestionó mucho la presencia del Grupo Mate por la colusión del confort, y el Grupo Mate estuvo igual. No apareció en pantalla, pero estuvo igual. Y 2 empresas de mate dieron donación en pantalla. Lo que pasa es que ahí ya uno tiene que conocerlas todas para decir, aquí está Mate. Pero claro, yo que las conozco porque soy periodista y otros que las conocen porque se informan, porque saben, o porque están metidos en el tema económico, nos dimos cuenta de eso. Entonces, no sería nada raro. Y, sí, ahí hay otra pregunta. ¿La estructura de la Teletón la encuentras ilegal? ¿O es, ¿sabes lo que pasa? Que la estructura es inmoral. Okay. Más no que es ilegal. ¿Qué es lo que pasa? Que la Teletón se sustenta en una ley que dirige el funcionamiento de las empresas, o sea, de las sociedades sin fines de lucro. Por ejemplo, la ley de transparencia obliga a que todas las empresas del país detallen todo, y la ley de lobby lo respalda. O sea, si el gerente se junta a comer con no sé quién, tiene que escribir, la boleta fue de tanta plata en tal restaurante, tiene que ponerlo, y yo me meto a internet y puedo ver dónde comió el gerente de Entel ayer en la noche, si es que fue una comida de trabajo, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa con la Teletón? Que como es un organismo sin fines de lucro, presentan memorias, no presentan balances. Y las memorias son etéreas, o sea, las últimas 5 memorias de la Teletón tienen muchas páginas de niños tratando de caminar con sus muletas, sus silla de ruedas, etcétera. Pero cuando tú querés saber, ok, ¿cuánto gastaron en el centro de Talca? ¿Cuánto gastaron en las 27 horas de amor? Ni siquiera tan rebuscado. ¿Cuánto costó el Estadio Nacional con toda esta puesta en escena y qué sé yo? No aparece. Porque como es una memoria, no tiene la obligación de transparentar esas cifras. Y la Teletón prefiere, y lo ha preferido todos estos años, acallar los comentarios informados y documentados como los que aparecen aquí y en tantas otras publicaciones, que salir a demandar o a dar la cara. Porque si ellos me demandaran, lo primero que tendrían que hacer, por yo decir que es un negocio, que lo he dicho en todos lados, lo primero que tendrían que hacer es abrir sus libros. Prefieren hacerse los tontos, no decir nada, que abrir los libros y dejarle en claro a todo un país que lo que estamos diciendo no solo yo, sino muchos chilenos informados, es verdad. Yo quiero leer aquí un texto escrito por ti también en la página 124, que habla un poco de esto de la Teletón, pero me llamó mucho la atención por cómo lo dice, porque no dice, pero esta galla. Pero miren, escuchen esto. Me cuesta mucho enfrentarme a esta disyuntiva, escribe ella. En los años 80, un querido primo que ya no está en este mundo tuvo una afección severa que fue tratada en uno de los centros de la Teletón. Nunca le cobraron un peso por el tratamiento, ya que mis tíos no tenían dinero para costearlo de forma privada, y además fue tratado con dignidad y respeto. Eran los años de la dictadura y la salud. Como la mayoría de las necesidades de los chilenos, no era cubierta por el Estado como corresponde. Es decir, ella no habla también desde la picota, ¿no? Sino que al contrario, tuviste a alguien ahí, pero aún así, tú pones aquí, me cuesta decir esto, que voy a decirles ahora, en este capítulo. Por esa razón me parece interesante dejarlo ahí también en el tapete, ¿no? Oye,
estamos en la hora y me quedaron varios temas, pero los voy a enunciar porque no vamos a alcanzar a ¿Quieren hablarlos. juntarse conmigo de nuevo? Yo Sí. vengo feliz. Primero, el capítulo del ADN de la discordia respecto de el supuesto hijo de Mario Kreuzberger con una fan, con una... Eso es una novela en sí misma. Una novela en sí misma. Sí. Otro es el tema del supuesto encarcelamiento en un campo de concentración o paso de su padre, ¿no es cierto? Que ella también se encarga de desmantelar en Es este libro. mentira. Así hagámosle corta. Sí, de desmantelar. Y esos son, por lo menos, yo creo que los dos grandes temas que nos quedan pendientes. Entonces, ¿cuál es la tarea de ustedes? Ahora hicimos una breve, y todo lo que dijo ella acá, que fue largo y tendido, no es solo la punta del iceberg, es más que la punta del iceberg de este libro, que contiene más información sobre este personaje, tanto de Mario Kreuzberger como de Don Francisco, ¿no? En donde tratamos de, en esta conversación, de ver qué tanto se parece Don Mario a Don Francisco, o qué tanto se distancian uno del otro. Yo espero haberlo logrado. Es un libro interesante que va en este camino de, ya tenemos que hablar de todo en este país, ¿no? No debería haber nadie tocado, y que cualquiera podría tener su opinión, y quien quiera tener una contraria que haga su propio libro también, ¿no? Aquí incluso puede haber algunos fans de Mario Kreuzberger, y por supuesto quisieran estar aquí para saber de qué se trata el libro, y otros que no, ¿no? Entonces me parece muy valioso para nuestra democracia que podamos hablar de todo, ¿no? Independiente de si algunos dirán, no, pero esto es mentira, esto no. El libro también se encarga de decir que hay cosas que no son ciertas, y que hay unas que se saben rumores, pero que ella tampoco pudiste probarlas, y por tanto ella dice aquí, claramente, no se pudo hablar de esto porque yo no tengo fe de que es cierto. Solo habla de cosas como las que acaba de decir ahora, que tiene pruebas de que son así. Así que yo invito a todos los detractores, tanto como los seguidores de Don Francisco, a ver el libro y opinar desde la lectura del libro, y no desde lo que me dijeron o que yo supe que me contaron, que es tan habitual en Chile, ¿no? Sí. Censuramos cosas sin haberlas leído nunca. Leamos, para eso están los libros. Laura, muchas gracias por haber venido. A ti un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias Muchas a ustedes preguntas. por haber venido. ¿Quieres decir algo antes de terminar? ¡El aplauso! Va a estar afuera para responder preguntas fuera de cámara. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado aquí a las 19:30 horas en otra charla de Queleo Forestal. El próximo sábado es el aniversario de Queleo Forestal, ¿no? Sí. Desde las 3 de la tarde van a estar También aquí voy a venir. muchos escritores y escritoras, van a estar firmando sus libros. Ustedes van a poder venir a hablar con ellos desde las 15:30 horas, y a las 7:30 tenemos a Fran Solar con Alejandra Costa en una charla para celebrar el primer año de vida de esta librería. Muchas gracias a todos por venir.